Son las 8:05 de la mañana y vamos a hablar con el diputado de la Nación por la Libertad Avanza, José Luis Espert. Él es presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Espert, Hernán Funes, Luis Fernández Echegaray, Sergio Berenstein. Los saludamos en Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires. Muy buen día, gracias por atendernos. Hola, 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 muy buen día, gran saludo para ustedes, en particular ese gran amigo Sergio Muy bien. Berenstein y a toda la audiencia de Rosario. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, Espert, vamos a comenzar por aquí. Con la salida de Arrieta, de Paultroni, el presidente está perdiendo tropa propia en un Congreso en el que además no tiene efectivamente un número importante ni mayoría propia, ¿o son reacomodamientos propios y lógicos de la política? ¿De qué se trata? Mira, yo te lo voy a contestar con la experiencia personal mía que tuve en el 19 cuando arranqué de cero, qué es lo que le pasó o que le pasa al presidente Milei con su comienzo de cero en la política en una presidencial como es el 23. O sea, son dos casos similares pero diferentes. Obviamente él llegó a ser presidente y yo no, lo cual me alegra muchísimo que sea presidente, ¿no? Dicho sea de paso, pero cuando uno arranca de cero, de cero, de cero y tiene que armar en un país tan gigantesco como la Argentina, listas en todos los lugares como le ocurrió a Javier en el 23, me ocurrió a mí en el 19, y por ahí entra gente que no termina siendo tan afín a tus ideas y por lo tanto algún reacomodamiento termina siendo. Yo lo vivo y creo que es un reacomodamiento absolutamente natural y transitorio al mismo tiempo. Esto no es que vamos a tener todos los días un suceso como estos. Se entiende. Luis, te escucha el diputado Espert. José Luis, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué están esperando ustedes sobre la reforma jubilatoria? El veto plantean algunos que podría salir mañana o el viernes. ¿Cuál es su mirada? Bueno, a ver, esto no es de ninguna manera una reforma jubilatoria, es discutir algo que tiene que ver con la fórmula de movilidad. Digo esto porque la reforma jubilatoria que hay que hacer y que está en el Pacto de Mayo es una cosa gigantesca comparado con esto. Esto es, con todo lo delicado que es para los jubilados, desde el punto de vista de la reforma que Argentina necesita en materia jubilatoria, es la nada misma. Argentina necesita, a ver, parte de la reforma jubilatoria es la reforma laboral. Jamás vamos a pagar jubilaciones razonables, siempre van a ser miserables como hoy si no hacemos una reforma laboral que disminuya a la mitad. Tenemos 8 millones de trabajadores trabajando en negro, el trabajo en negro, ¿no? Después hay que trabajar también con la edad de la jubilación, dado el aumento de la esperanza de vida, hay que reducir costos laborales, hay que empezar a democratizar los sindicatos, hay que descentralizar la negociación colectiva, darle mucho más flexibilidad al mercado laboral para que disminuya el trabajo en negro, que es el que alimenta el sistema previsional. Esto es simplemente, con todo lo delicado que es, insisto, una discusión alrededor de la fórmula de movilidad. Y el presidente ya ha hecho un cambio sustantivo en la fórmula de movilidad para el bien de los jubilados, que fue empezar a ajustar las jubilaciones con el IPC para que no caigan más en términos reales. De hecho, las jubilaciones en lo que va del año han crecido contra el mes de diciembre cerca de un 10% en términos reales. Lo que pasa es que esta reforma previsional, o mejor dicho, cambio en la fórmula de movilidad que ha impulsado la UCR, la oposición, más que un cambio en la fórmula de movilidad, es un exocet en la línea de flotación de una columna vertebral del programa económico, que es el déficit cero, para evitar que la inflación vuelva a aparecer en Argentina. Esto no tiene nada que ver con un cambio mínimo en la fórmula de movilidad, y esto no lo vamos a permitir por el bien de los jubilados en primer lugar y por el bien de todos los argentinos. Acá me parece bastante poco feliz que la política esté empezando otra vez a hacer política de la vieja política, metiéndose con gente tan sensible y vulnerable como son los jubilados. Es mentira que está la plata para pagar los cambios que están en esta nueva ley, y por lo tanto, como es mentira que esté la plata para pagar lo que esta ley establece, se va a pagar emitiendo, eso va a generar inflación otra vez, y eso es un tema que no se discute en este gobierno. ¿El Acá veto, el no veto tiene debe que ser ver total o la parcial, producción. Espert? ¿El veto debe ser total o ¿Cómo? parcial? ¿El veto debe ser total, como dijo Milei en la Bolsa de Comercio en Rosario el viernes pasado, o parcial? Bueno, a ver, para hablar de la sustancia de esto, más allá del título veto total o parcial, porque si se veta parcialmente, tal cual podría llegar a ocurrir, es lo mismo que si se lo vetara totalmente. Les digo por esto. La ley tiene 13 artículos. Los sustantivos son los artículos 1, 2, 4 y 10.
Anoten, 1, 2, 3, 4 y 10. 1, 2, 3, 4 y 10. 1, 2, 3, 4, 10. El artículo 1 es la misma fórmula de movilidad del decreto 274 del presidente. Así que por lo tanto, y los otros artículos son los que generan un agujero fiscal de 10.000 millones de dólares. Absolutamente irresponsable, impagable, fuera de discusión. Eso se va a vetar. Así que por lo tanto, vetar todos los artículos, salvo el 1, es lo mismo que vetar totalmente, ¿no? Desde el punto de vista efectivo, efectivo, efectivo. Si políticamente el presidente decide vetar todo menos el 1, que es su forma de la movilidad, como un gesto hacia la política, bueno, no lo sé eso. Pero le digo, en lo sustancioso, vetar todo es lo mismo que vetar todo menos el artículo 1. Sergio te escucha, José Luis Espert. Abrazo, José Luis, buen día. ¿Cómo Hola, andamos? hola, buen día, Sergio, ¿qué tal? Bien, querido. Escucha, al economista, no al político, ¿cómo ves la actividad? Surgió, bueno, con los datos del EMAE, una ola de optimismo, ¿no? Una caída nada más que del 2%, entre comillas, nada más, en los primeros 2 trimestres. ¿Te parece que eso va a estar ratificado finalmente cuando sepamos el dato del producto, de la evolución del producto este año? Sí, la evaluación profesional, técnica de economistas, como me preguntás que estamos haciendo en el gobierno, es que la actividad encontró un piso hacia mayo-junio y a partir del tercer trimestre que ya estamos recorriendo, empieza a rebotar. Obviamente está rebotando desde el sexto subsuelo, no está rebotando desde la Claro. planta baja. En la planta baja estábamos en agosto del año pasado, caímos al sexto subsuelo hasta mitad de este año, a partir del sexto subsuelo. Digo sexto porque caímos 6%, ¿no? Entre agosto y mediados de este año, y a partir de ese sexto subsuelo ya estamos en el cuarto, te diría. Entonces, el que quiere mirar el medio vaso lleno va a decir ya estamos creciendo, porque del -6 pasamos al -4. El que quiere decir estamos en recesión, dice que estamos en el -4. Las dos cosas son ciertas, nos estamos recuperando de a poco y todavía estamos abajo de agosto del año pasado, que fue el pico de actividad del último ciclo. Yo creo que recién vamos a estar arriba de la planta baja o en planta baja hacia finales del año, y el año que viene sí va a ser de crecimiento ya nítido y claro contra todos los trimestres de este año. José Luis, en 2 semanas aproximadamente vas a recibir el proyecto de ley de Mm. presupuesto que va a enviar el Poder Ejecutivo. ¿Tenés algún parámetro que está pensando el ministro Caputo respecto de la economía al año que viene? Mira, ayer justamente tuvimos una reunión con el ministro, con el secretario de Hacienda y todos los secretarios de las áreas más importantes en cuanto al gasto público: energía, niñez, familia, educación, primaria, secundaria, universitaria. Y yo te diría, es un presupuesto que, como les decía, ¿no? Desde el punto de vista profesional, supone crecimiento para el año que viene. Estamos viendo cuánto crecimiento y cuánta caída este año, pero hay caída este año de la actividad económica y hay recuperación el año que viene. Se va a eliminar totalmente el impuesto país tal cual establece la ley de fines de 2019 a partir del primero del año que viene. Se va a cumplir por primera vez en décadas que una ley que promueve un impuesto que tiene fecha de finalización se respete. Eso implica mucho dinero, implica más de 5.000 millones de dólares de pérdida de recaudación, con lo cual otra vez vamos a tener un presupuesto muy, 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 muy ajustado, te diría. Y para ir aclarando algunas cosas de concepto que me parecen importantes. La nación, el gobierno nacional, después está en la esfera provincial y la esfera municipal, ¿no? Uno tiene tres niveles de gasto en el país: nación, provincias y municipios. Claro. 3/4 del gasto público de la nación tiene que ver todo con la asistencia social. Ahí incluimos subsidios a la energía, subsidios a las familias desposeídas, vulnerables, está la educación, está la salud. O sea, el grueso del gasto social de la nación es eh, subsidios, si querés asistencia social. Queda una cuarta parte solo para lo que es funcionamiento del gobierno, obra pública y interés en la deuda pública. Vos fíjate, tres conceptos se llevan una cuarta parte y uno solo, la asistencia social, se lleva 3/4 partes. Por lo tanto, por definición, si el grueso del gasto público en nación es un gasto social, cuando uno dice hay ajuste, y sí, va a ajustar probablemente la cosa más gorda, por ejemplo, seguir con la
desintermediación de los planes sociales, seguir con la reducción de tarifas, de subsidio aumentando tarifas, obviamente. Eso va a seguir ocurriendo en el presupuesto 2025. Va a seguir viendo ajustes del gasto público, en donde la nación puede ajustar. Las transferencias a las provincias discrecionales ya están en casi cero, así que de ahí ya queda poco para cortar. Ahora las que tienen que empezar a ajustar y fuerte son las provincias y los municipios, el gasto Eh, público, digo, José ¿no? Luis, ¿cómo puede impactar el default de la provincia de La Rioja y las cuasimonedas, los chachos que ha tirado Ricardo Quintela a la calle? No, en el país nada, a nivel país ¿No? nada. No, sí, me parece una verdadera vergüenza que tengamos un gobernador que viola la propia Constitución Nacional, que es el paraguas en la cual funciona toda provincia, todo municipio y la nación en Argentina. Es una cosa ridícula, ¿no? Creo que es el artículo 123 de la Constitución, prohíbe a las provincias emitir moneda. Bueno, la verdad que volver al mamarracho que Argentina sufrió en el peor momento de su historia, que fue la crisis 2001-2002, me parece una cosa trágica. Pero bueno, son estos impresentables que gobiernan a veces algunas provincias del interior, lamentablemente. Esta semana le escuchamos a Patricia Bullrich hablar sobre su diferencia con Mauricio Macri. Y dijo que en una charla cara a cara hablaron y Macri se declaró opositor y ella oficialista. ¿Macri es opositor a Milei? No, a ver, yo le voy a hablar por lo que a mí me consta de las reuniones de Milei con Mauricio Macri. No, no, se está discutiendo y yo entiendo la regla de la política. Antes de acordar una lista única, a lo mejor como ocurre el año que viene, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es donde hay que ganar el 25 y el 27 para sacar al kirchnerismo, se va a raspar un poco, hablando en términos futboleros, o sea, no, nos vamos a raspar. No, no, yo no veo ahí clima hostil, sino, obviamente, cada uno muestra los dientes en la discusión que se avecina, que son de la conformación de las listas, particularmente en el principal distrito del país para nosotros, que es la provincia de Buenos Aires, donde está anidando el maldito kirchnerismo, ¿no? Sergio. José Luis se incorpora al equipo económico un economista de nombre prestigio, José Luis Daza, que nació en Argentina, hijo de chilenos, una Mm. trayectoria muy laureada, tanto pública como privada, trabajando en el mercado financiero en Wall Street. ¿Crees que esto puede llegar a ser importante en términos de expectativas, que el mercado va a mirar entonces ahora a la Argentina de otra forma? ¿O más importantes son las cuestiones estructurales, sostener el superávit financiero, avanzar con las reformas? Mira, yo creo que si aún con déficit cero a nivel fiscal, si con déficit cero en el Banco Central, sin haber defaulteado la deuda del Banco Central, que es un milagro lo que se ha hecho, la verdad que la actividad de Caputo y del presidente del Banco Central, Bausile, es extraordinaria. Si aún flexibilizando la economía de a poquito todo, si aún con la ley base, si aún con el RIC y el paquete fiscal, que ha sido una reforma gigantesca en el impuesto a las ganancias para tener un mejor impuesto a las ganancias, el riesgo país sigue en 1.400, 1.500 puntos, algo te está diciendo eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Y queremos ver mejores avances o más rápidos avances en el Congreso, que haya más cohesión adentro del bloque oficialista. Y yo creo que personas como José Luis Daza, de tanta trayectoria en un tema delicado que es la deuda, me parece que ayuda. Todo ayuda un poquito, te diría. Nada es una solución mágica, pero todo ayuda, te diría, que haya más cohesión, mejor diálogo. Es una persona de extrema confianza en el ministro de Economía, que goza de una extrema confianza del presidente. Así que me parece una muy buena incorporación. José Luis, usted que lo conoce al presidente, casi en términos saber personales o para interpretar, vino el viernes al aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, 140 años, enormemente valorado, antes, durante, después. Ahora, no dijo, y eso contrasta con que no dijo una sola palabra sobre la ciudad de Rosario o ni siquiera un feliz cumpleaños a la Bolsa, ¿no? Vino, dio un discurso el día después justamente de la votación en el Congreso de la reforma jubilatoria, visiblemente enojado contra senadores, diputados y demás, pero aún si venía Mick Jagger, decía hola Rosario. ¿Qué le pasa al presidente? Vive en su mundo, e intenta hablarle a la inmensa mayoría de los argentinos y no a un sector determinado particular. ¿Usted que lo conoce? ¿Cómo podemos traducir esos gestos? Bueno, no, la verdad que no soy traductor de gestos de nadie, no
no soy psicólogo, cada uno tiene su impronta personal, no sé. Se La verdad que no entiende. tengo respuesta a su pregunta. Se entiende. Cunio Libarona, ¿se equivocó al hablar de la diversidad sexual o el gobierno lo defiende? Más que equivocarse o no, yo no opino así, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que no hay una relación estricta entre sexo y género. Yo creo en la diversidad. José Luis, le hago una consultita. Y además hay Reforma. otra cosa, ¿no? Hay una realidad, hay una realidad. Yo con la realidad no me peleo, ni la desconozco, ni la rechazo. Hay diversidad de género, y me parece bien que haya diversidad de género. José Luis, las reformas que tiene prevista el gobierno, que las ha plasmado ahí en la ley bases, con este Congreso, ¿las van a poder realizar? Bueno, se han hecho dos reformas muy importantes, que es la ley bases y el paquete fiscal. Así que La yo no laboral, por daría... ejemplo, con la CGT. ¿Los Bueno, van a convencer vamos a para que ver, se chicos. sienten ahí? Vamos a ver, yo frotar la lámpara no sé lo que va a seguir, pero nosotros vamos a seguir avanzando y trabajando en el Congreso con todo lo que se pueda por el bien de los argentinos. Ahora para mí viene el presupuesto 2025 que no es moco de pago, así que voy a tener un trabajo fenomenal de acá a fin de año. Así que, y todas las reformas, obviamente, miren, la ley bases original tenía 660 y pico de artículos. Después se dividió y si yo sumo la ley base que se aprobó más el paquete fiscal para que sea comparable con la ley bases original, terminamos con una ley bases 2 que tenía, yo te diría, un poquito más de la mitad de los artículos. ¿Por qué perdimos casi la mitad de los artículos? Bueno, porque no estaban las manos para aprobar la ley bases original. Entonces, hasta que la libertad avanza, no tengamos más manos en el Congreso, bueno, va a haber que negociar mucho, es así. Nosotros, la vara sobre las reformas que Argentina necesita para que sea un país cada vez mejor para los argentinos, la tenemos muy alta. Queremos que en Argentina se hagan las cosas que ocurren en los países donde la gente vive bien. Ahora, en Argentina, fruto de muchas corporaciones mafiosas, corruptas, como parte del sindicalismo, es difícil hacer cosas por el bien de los argentinos. Bueno, se irá trabajando y avanzando en la medida en que se pueda, pero no hay duda que el objetivo siempre va a ser cambiar el país por el bien de los argentinos. Mientras no tengamos las manos para hacer esos cambios rápidos, se van a hacer más lentos, pero el objetivo está muy, muy claro y es inclaudicable. ¿Es muy apresurado hablar de las metas inflacionarias en el presupuesto 2025? Hoy, no, a ver, si es apresurado o no. Este año la inflación va a estar, estamos estimando cerca de 120, 125%, la inflación de todo el año. Sí. Pensemos que arrancamos el año con 1.400% de inflación anualizada y ya estamos en 60, terminar en 120, habiendo arrancado en 1.400 es heroico, extraordinario. Y el año que viene, perdón, para 2025 estamos esperando por ahora, vamos a ver con qué inflación termina llegando el presupuesto del 15 de septiembre, que es el día límite, pero hoy estamos pensando una inflación claramente abajo del 50%. Para el año que viene. Gracias por su tiempo esta mañana, José Luis. Un saludo, Un muy placer, buen día. muy buenos días. De parte de todo el equipo. todos y la Muchísimas gracias. audiencia. Igualmente, saludos. José Luis Espert.